El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Buenos días, bienvenidos estimados amigos, alumnos y público en general, queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, con Carla Millones, quien tiene el honor de hablarles, Luis Manuel Marcano. Juris Tantum sale al aire gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad SEC y de la Dirección de Vinculación con el Medio como un instrumento para promocionar la educación jurídica y los valores ciudadanos a través del estudio de casos y el análisis de la realidad contemporánea a partir de una mirada jurídica que también puede expresarse mediante el cine, la literatura y la poesía. Carla, tenemos a una invitada de lujo hoy, esta mañana, ya no tan fría, ya se está yendo el frío de agosto. Tenemos una invitada de lujo en este momento tan importante que vive Chile con el proyecto constitucional. Adelante, Carla. Hola Luis Manuel, como siempre es un gusto saludarte a ti, saludar a todos quienes nos acompañan en nuestro querido proyecto de radio en la Universidad SEC. Por cierto, tenemos una invitada muy importante para nosotros dentro de estas conversaciones que hemos podido realizar en el contexto del plebiscito de salida del día 4 de septiembre, ¿verdad? En esta ocasión me parece muy interesante el currículum de nuestra invitada, porque nos permitirá comprender desde dónde vienen sus razonamientos y su postura respecto a la votación del día 4 de septiembre. Nos acompaña esta vez doña Mariana Elvin Oyarzún. Doña Mariana es docente de profesión, estudió Historia y Geografía y Educación Cívica en la Universidad Católica, ha sido diputada, ha sido ministra de Educación en el gobierno del presidente Lagos. También se desempeñó Mariana como consejera regional por la región metropolitana hasta el año 2016. En enero del 2021 presentó su candidatura como convencional constituyente en la lista Independientes con Chile y actualmente dentro del proceso constituyente forma parte de Amarillos por Chile, que es una iniciativa ciudadana que nace en este contexto y en el cual la ciudadanía hemos podido identificar rostros que de una manera tal vez como una objeción de conciencia, lo hemos leído algunos, hay distintas lecturas, se han manifestado como conglomerado por el rechazo en esta ocasión. Además, Mariana ha sido acompañada durante toda su vida por una historia, estuvo acompañada durante toda su vida por una historia junto a la DC, incluso antes de su nacimiento, como hija de don Patricio Elwin, expresidente de nuestro país, demócrata cristiano, de aquellos que crearon, que fundaron el país, y además Mariana fue militante de la democracia cristiana desde 1987 hasta el año 2018. Mariana, es un gusto enorme que usted nos acompañe. ¿Cómo está? Bueno, encantada de estar con ustedes. Bienvenida, doña Mariana, un gran gusto, un gran honor y bueno, ilustra nuestro programa que está realmente, relativamente empezando, ¿verdad, Carla? Tenemos apenas unas 8 ediciones, pero con esta edición digamos que vamos a tener un súper éxito porque la gente está muy interesada en este momento que vive Chile. Gracias, Manuel, por la invitación y contenta de poder compartir porque creo que es un tiempo de reflexión y a veces las discusiones que se dan son muy binarias y muy simples y se trata de un tema tremendamente complejo y con muchas consecuencias, entonces es bueno tener espacios donde uno pueda profundizar un poco lo que está en juego. Sí. Mariana, en el contexto que usted nos señala, usted ha invitado a que el debate en estos momentos debe estar respecto al texto, que debemos aprobar o rechazar. Nos alejaremos por un momento de los posibles compromisos que puedan tomar los sectores apruebo o rechazo para el día de la votación, pero hablemos del texto como usted ha invitado. Usted ha manifestado dentro
dentro de sus aprehensiones más importantes por el texto que debemos aprobar o rechazar, a mí parecen dos temas. El primero es cómo queda configurado el sistema político en el proyecto de nueva Constitución y cómo queda establecido el sistema judicial. Mariana, ¿nos podría comentar usted cuáles son las ideas más importantes para usted que deban ser resaltadas para la ciudadanía respecto a estos aspectos? Sí, pero quiero hacer algo previo. Por supuesto. Yo creo que es una trampa ponernos a discutir de qué va a pasar el 5. Creo que es intencionado del gobierno, porque el gobierno no quiere que se discutan estos temas, o la gente del apruebo. Porque si usted ve, estamos como en un diálogo de sordos. Ellos hablan de los derechos sociales, del medio ambiente, del reconocimiento a las mujeres, a los adultos mayores, todo eso que tiene que es algo esperado, importante para la ciudadanía, pero no hablan del sistema político ni de la estructura que se le está dando al Estado chileno. No dicen, por ejemplo, que Chile deja de ser una nación para convertirse en un Estado con muchas naciones. Y esas naciones van a tener mucha autonomía, van a tener territorio, van a tener gobierno propio, van a tener presupuesto basado por el Estado chileno. Van a poder participar, si es que quieren, en las iniciativas, por ejemplo, en una votación. Todos los chilenos vamos a estar obligados, y es un deber que a mí me gusta, a participar en las elecciones, pero los pueblos indígenas solo si ellos quieren. Y sin embargo, todo esto va a estar financiado por el Estado chileno. Van a tener territorios propios, justicia propia, y en fin, y además van a tener derecho a veto en muchas cosas, en todo lo que les atañe. Incluso podrían tener, y ahí hay discusión de interpretación, pero incluso podrían tener un derecho a veto a reformas constitucionales tan importantes como quedó estructurado el sistema político. Entonces, ese es un primer punto que a mí me interesa hacer resaltar, y es bien curioso, porque cuando uno quiere buscar personas que defiendan esta posición, uno no encuentra. Entonces sí los encuentra en las redes, pero si tú quieres debatir sobre este punto, es muy poca gente la que está disponible a debatir, a defender esta posición. Y entonces los chilenos estamos discutiendo sobre derechos sociales, muy bonitos, y qué va a pasar después del 4 de octubre, del 4 de septiembre. Pero no estamos discutiendo, por ejemplo, este tema. Y el otro tema que a mí me preocupa mucho es cómo queda estructurado el sistema político. Y con esto termino esta primera introducción, porque yo creo que en definitiva todos esos derechos sociales pueden quedar escritos en el papel si no tenemos gobernabilidad, si no hay inversión en Chile, si no hay garantías para que los emprendedores surjan, en fin. Y yo creo que toda esa parte también es un problema, porque al final con una mano escribimos derechos sociales, pero con otra mano la Constitución está estableciendo trabas para el desarrollo, y sin desarrollo no van a haber esos derechos sociales que la gente anhela. Interesante. Doña Mariana. Adelante, Carla, adelante. Doña Mariana, y con respecto al sistema judicial, que un poder judicial que en la historia constitucional la Constitución del 80, mal dicha Constitución del 80, porque en verdad no es la Constitución tal cual, ¿verdad? No es aquella, tuvo reformas muy importantes,
vino en el fondo a proteger un poco antes, creo que la del 35, por ahí, el Poder Judicial, que había sufrido muchísimo, por ejemplo, con jueces que eran sacados de sus cargos por intereses, ¿verdad? La Constitución protegía muchísimo ese aparato, la Constitución que tenemos vigente en estos momentos, la independencia, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo quedamos en esta propuesta? Sí, mire, en Chile hay una tradición de autonomía del Poder Judicial y es un poder fuerte. Esa tradición se vio quebrada completamente durante la dictadura. Los jueces respondían al poder. De hecho, cada recurso de protección que se presentaba, y entre paréntesis, ahora se acaba el recurso de protección, bueno, los tribunales nunca dieron curso a esos recursos de protección durante la dictadura. Por lo tanto, para nosotros es demasiado importante que exista un poder judicial con autonomía del poder político. Y aquí tenemos dos problemas. Uno, que se acaba la palabra poder judicial y se crea sistemas de justicia. Y estos sistemas de justicia es plurinacional. Por lo tanto, cada pueblo indígena o cada territorio indígena va a tener su propia justicia. Ahora nos dicen, no se preocupen porque va a ser acotada, la ley tendrá que acotarla, pero ¿qué garantía tenemos de eso? Hoy día, de hecho, en la convención se rechazó establecerle límites a esa jurisdicción de los pueblos indígenas en sus territorios. Entonces, y además se crea un Consejo Nacional de Justicia, y ese Consejo Nacional en una gran parte está nominado por el Congreso de Diputadas y Diputados. Y ese Congreso es el Congreso político. Por lo tanto, cuando haya mayoría, van a ir cambiando, o sea, el riesgo de politización, y además este Consejo va a vigilar a los jueces, los va a evaluar. Entonces, yo creo que estamos frente a algo muy grave. Y yo, estando Manuel aquí, quisiera decir lo grave que ha sido en Venezuela. Esta falta de autonomía del Poder Judicial. O sea, cuando el Poder Judicial responde al poder político, la verdad es que la justicia se deteriora y no hay imparcialidad. Y además se le agrega que los jueces tienen que actuar con perspectiva de género. O sea, yo no entiendo. Yo creo que los jueces tienen que actuar como actúa la justicia, conforme a la legislación. Y obviamente que yo soy una persona que se da cuenta de las dificultades que tenemos las mujeres. No obstante, esta perspectiva de género, a mí me parece que está de más. Que un juez, si cumple cabalmente su misión de aplicar la ley, no importa el género, si se ha cometido un delito. La independencia de poderes, como usted lo mismo lo dijo, es un elemento fundamental para que se verifique el Estado de Derecho en un sistema democrático. En el caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la Constitución que se promulga en el 99 no fue el problema. El problema fue que nunca se aplicó. El problema está en los hombres. Doña María, yo tengo una pregunta. Siendo usted, habiendo sido ministra de Educación, siendo una gran educadora, ¿cuáles son los aspectos del proyecto constitucional que con respecto a la educación a usted le preocupa? Mire, lo que más me preocupa son los silencios que tiene este articulado sobre educación. Son 9 artículos. En esos 9 artículos, la palabra padres y madres se dice una sola vez. No se establece el derecho preferencial y el deber de los padres de educar a sus hijos. El deber de educar se le otorga al Estado y a los docentes, pero no a los padres.
Y eso se rechazó en la convención. Entonces uno dice, ya, yo sé que está en la legislación internacional que Chile ha suscrito, pero ¿por qué cuando a mí cuando yo me pienso, digo, ¿por qué se rechazó una cosa así? Y aquí yo veo una ideología. O sea, aquí la palabra familia no existe. Es una ideología en la cual el Estado quiere formar personas para un tipo de sociedad. De hecho, cuando uno ve los fines y principios que se establecen, no hay fines y principios que tengan que ver con garantizar el desarrollo de las capacidades de las personas, de su libertad responsable, de su capacidad de convivir, un poco como ha sostenido la UNESCO, por ejemplo, el deber, la educación tiene que ver con aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer, y el otro es aprender a aprender. O sea, bueno, eso no existe. Solo se habla del espíritu crítico y algo más, y de repente, y en alguna parte dice educación integral de las personas, pero lo que existe es muchos principios que tienen que ver con el tipo de sociedad que queremos. Yo no estoy en contra de esos principios, pero no entiendo tampoco el silencio respecto de la persona. O sea, aquí está mucho más presente la sociedad, el Estado, pero está ausente la persona, la familia y las comunidades intermedias, porque el otro gran silencio es que no se menciona la educación privada. Y en circunstancias que en Chile más del 50% de los jóvenes, tanto en la educación superior y de los niños y niñas en el sistema escolar, están en establecimientos privados. Se consagra la libertad de enseñanza, pero esa tiene un solo acápite, que tiene dos en realidad. Uno dirigido a los padres que dice tendrán el derecho a elegir la educación de sus hijos, con lo cual eso que no se nombra, que va a haber otro tipo de educación, además de la estatal, uno dice, bueno, si hay que elegir, habrá que elegir entre, quiere decir que no está prohibida la otra educación. Y eso yo creo que es así. No obstante, la educación, bueno, y el otro derecho es la libertad de cátedra de los profesores. Y a mí me parece muy bien la libertad de cátedra de los profesores en la educación superior. O sea, es algo imprescindible. Y en el sistema escolar, la creatividad, la libertad de los profesores. Pero yo me quiero preguntar si un colegio es católico y existe libertad de cátedra y el profesor en el colegio católico dice, no, yo soy ateo y no creo en esto y voy a transmitirle a mis alumnos mi pensamiento. Eso no puede ser en el sistema escolar cuando se está formando, cuando hay personas en formación. Entonces, esos dos silencios, el silencio sobre el rol de la familia y el silencio sobre las personas, se forma personas, y el silencio sobre la educación privada, que yo creo que dicen algo. Doña Mariana, dice, disculpa Luis Manuel, sin duda dicen algo y más aún cuando usted se ha hecho cargo de las veces que fueron rechazadas por la Constitución las ideas. ¿Qué leyes, para dónde va? Porque después estamos en un proceso constitucional, pero después viene un proceso legislativo importante. Va a venir sí o sí. Sea cual sea la opción que gane, vamos a tener un proceso legislativo, porque legítimamente la Constitución que nos rige ya no es legítima, ¿verdad? Necesitamos una nueva Constitución. Así lo ha dicho el país y es el deber del Estado que el proceso se realice. Respecto
a esto de la ausencia de la familia, por ejemplo, ¿qué leyes cree usted, para dónde cree usted que va a ir el proceso legislativo en estas materias? Porque todo será visto por una ley, será ordenado por una ley. Vamos a tener un periodo de incertidumbre bastante largo. ¿Qué cambios fundamentales cree usted que esto va a ocasionar en la vida de las personas, en su vida cotidiana, cuando ya todo esto esté funcionando, para el caso de que se aprobara esta propuesta? Bueno, yo creo que en el ámbito de la educación es evidente que va a haber una preeminencia de la educación estatal. Y ahí es curioso, porque en el fondo se establece en uno de sus artículos que esa educación va a tener financiamiento basal. O sea, eso corresponde a una ley, pero ahora está en la Constitución. Por lo tanto, vamos a partir por tener que legislar. Bueno, si la educación estatal va a tener un financiamiento basal, la otra educación, esa que está tácita, la cual no se menciona, ¿va a tener financiamiento del Estado, sí o no? Y si va a tener en igualdad de condiciones o va a ser de distinta manera, porque también uno tiene que entender las tradiciones de un país, la historia de un país. En Chile siempre ha habido educación privada subsidiada por el Estado, siempre. De hecho, bueno, desde la independencia, bueno, en el siglo XIX el Estado se preocupó mucho de crear liceos que corresponden a la enseñanza secundaria, pero gran parte de la educación primaria estaba entregada a congregaciones, a profesores, en fin, a comunidades que creaban sus propias escuelas en distintos lugares. Entonces, y eso era financiado por el Estado. Se financiaba a los profesores, se financiaba la infraestructura y las comunidades participaban. Entonces, ¿qué rol va a tener la sociedad intermedia en colaborar en educación, en salud, en participar de la vida activa? O aquí vamos a estar sometidos a un sistema en el cual se va a privilegiar la educación estatal y se va a ir estrangulando de a poquito la educación privada hasta que se termine. Ese es un temor que ciertamente, al menos, es una incertidumbre. Y va a depender de estas mayorías simples en el Congreso. Y en el Congreso de los Diputados, si hay una mayoría para eliminar la educación privada, puede perfectamente ocurrir aquello. Entonces, porque no está mencionada, no está garantizada constitucionalmente. Tampoco está garantizado constitucionalmente que los privados puedan crear instituciones educacionales, salvo los pueblos originarios. Entonces, una cosa se puede hacer por ley, sí, se puede, pero también puede no hacerse porque no está garantizado en la Constitución. Entonces, yo creo que viene un proceso muy complejo. Por eso yo soy categórica de decir que esta Constitución nos lleva a un deterioro de la unidad del país, nos lleva a un camino completamente incierto y nos lleva a un deterioro de nuestra democracia, de la cual hemos estado orgullosos. Nos costó conquistarla y hemos sido un país que hemos sido ejemplo para otros países en América Latina, respetando libertades y además avanzando socialmente. Bueno, yo creo que eso está en riesgo con este proyecto constitucional. Por eso, con Amarillo, nosotros hicimos muchas advertencias y finalmente dijimos, vamos a rechazar. Y vamos a rechazar porque creemos que tiene que haber una nueva constitución, pero esa constitución tiene que ser fruto de un consenso. Y a mí me parece que si rechazamos, va a haber posibilidades de lograr ese consenso en la sociedad chilena, porque ya
los que van a aprobar ya están diciendo apruebo para reformar. Claro que yo quiero decirlo con toda sinceridad, el día que ganen el apruebo, yo doy, no sé, yo puedo apostar cualquier cosa de que no se va a cambiar nada sustantivo. Se van a cambiar cosas, porque de repente dicen, no, sí, podemos restablecer el estado de emergencia, o podemos quitar que los parlamentarios participen en la iniciativa de gasto, pero eso no es lo medular. Lo medular es un sistema político que pone en riesgo la democracia. Aquí puede haber una dictadura de derecha o de izquierda fácilmente con el sistema que se está planteando. Y de un país que está hoy día muy polarizado y que va a terminar más desunido, convertido en un país lleno de naciones autónomas, independientes, que pueden tener relaciones, los territorios indígenas, con territorios indígenas que son vecinos, los aymaras, por ejemplo. ¿Por qué no podrían llegar a formar una nación propia? Si en Chile hay 250 aymaras y al otro lado de la frontera hay millones de aymaras que podrían juntarse y terminemos nosotros los chilenos entregando de esa manera el mar para Bolivia, que ellos lo tienen establecido en su constitución. Interesante lo que está diciendo y a la reflexión de nuestros escuchas. Doña Mariana, en el portal del Grupo Educar aparece una declaración suya. No le escucho bien. Me escucha ahora, doña Ahora Mariana. sí. En el portal del Grupo Educar aparece una declaración, no sé si es suya, dice Mariana Albi, de la Convención Constitucional pudo haber sido la ocasión de sentarse todos en una misma mesa. Usted declaró eso, ¿cierto? Sí, yo creo, de todas ¿Cómo, maneras. cómo usted cree de ganar el rechazo que eso pueda ocurrir? Bueno, en primer lugar, yo he sido criticada porque he dicho que el poder constituyente vuelve a su origen. O sea, efectivamente el pueblo tiene el poder constituyente, pero vivimos en una democracia representativa y por lo tanto nuestros representantes elegidos democráticamente son los que tienen la facultad del poder constituyente, y eso es el presidente de la República y el Congreso Nacional actual. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un acuerdo político. Y ese acuerdo político no puede, esta cosa de que la cocina, ¿no? Es absurdo. Si el diálogo se hace escuchando, pero también asumiendo el poder que tienen los representantes. Si queremos un orden constitucional, tiene que haber eso, pero también tiene que haber participación ciudadana. Y ese poder constituyente que se restituye a las instituciones democráticas, bueno, me parece que tiene que buscar un camino para consensuar una nueva constitución en un plazo acotado. La discusión ya se ha dado, llevamos 4 o 5 años discutiendo, ya sabemos cuáles son los puntos de división. En esos puntos hay que buscar acuerdos, y esos acuerdos podrán ser con una nueva convención, una convención distinta de la actual, con una combinación a lo mejor con más expertos, no sé, pueden ser distintas fórmulas, pero tiene que ser el poder constituyente el que llegue a este acuerdo político como se llegó el 15 de noviembre para encauzar el hacer esta nueva constitución con participación de la ciudadanía. Perfecto. Ya estamos llegando casi al final de este bonito, extraordinario y nutritivo programa desde el punto de vista de la educación para nuestros estudiantes conocer sobre el proyecto constitucional. Carla, ¿le preguntas tú a doña Mariana con respecto a la película o al...
Doña Mariana, tenemos en nuestro programa, cuando empezamos, teníamos la idea de darle a la literatura, al cine, a la música, desde el derecho, una mirada, ¿verdad? Sí, En este, en este proceso nos hemos acercado con nuestros invitados a la siguiente pregunta. Sí. Este proceso, si usted pudiese decir que fuese una canción, un libro, una poesía, una película, ¿cuál sería? Una película. A ver, no sé a qué se asemeja, pero a mí me ha gustado mucho la serie Borgen, que es danesa, y que muestra mucho de cómo funciona la política, con sus luces y con sus sombras, y que en definitiva también muestra que la política democrática tiene problemas, pero que pueden enfrentarse, y que en general, cuando los pueblos actúan con un horizonte más compartido y con liderazgos que orienten hacia esa unidad, bueno, a esos pueblos les va mejor. Así que me quedaría con la serie Borgen, que si no la han visto, se las recomiendo, porque además es de una mujer, primera ministra, ficción, por cierto, en Dinamarca, donde tienen problemas bien parecidos a los nuestros. O sea, no es que Dinamarca tampoco sea el paraíso universal. Excelente, doña Mariana, muchas gracias. Hay muchos más temas, hay muchos, pero realmente el tiempo se nos ha ido. Agradecemos a todos ustedes, doña Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Carla, gracias por su compañía tan excelente todas las semanas en este programa Juris Tanto. Agradecemos a María José Vázquez, la directora de comunicación, y a Aldo Morales por hacer posible que este programa llegue a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana en Juris Tanto.